Buenas tardes. Miembros de juntas directivas y público en general, vamos a dar inicio con el tema de esta tarde. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Tenemos a un invitado que vamos a presentar en breves minutos, donde nos va a estar realizando una presentación durante los próximos 40 minutos. Vamos a mantener los micrófonos apagados y durante los últimos 15 minutos vamos a tener la oportunidad de realizarle preguntas. Le vamos a permitir poder abrir los micrófonos o si desean puede hacerlo a través del chat del Zoom y vamos entonces a darle lectura a la pregunta. Le agradecemos por favor mantener los micrófonos cerrados. Tenemos el gusto de tener como invitado a Benjamin Bonchon Evers. Benjamin Bonchon Evers viene en representación de ADEMSA, que es una de las compañías que nos está haciendo de patrocinador en el primer Congreso Virtual 2021. Benjamín es abogado en ejercicio, actualmente se desempeña como secretario de procesos judiciales de la Procuraduría de la Administración. Se ha desempeñado como abogado de segunda instancia en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, como director nacional de propiedad horizontal en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como director de asesoría legal encargado del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, abogado en la Dirección de Asesoría Legal en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, asistente del magistrado en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. Anteriormente se ha desempeñado como oficial mayor de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema y fue asistente en el Departamento de Comercio Electrónico de Credit Corp Bank. Laboró en el call center, que inicialmente se llamó Esperium y actualmente Citel, como representante de servicio al cliente. Adicional a eso, se ha desempeñado como intérprete de inglés-español y español-inglés en la empresa denominada Language Line de Panamá. Sin más preámbulos, tenemos al licenciado y abogado Benjamin Bonchon. Bienvenido, Benjamín. Un gusto para nosotros tenerte aquí. Te damos la más cordial bienvenida y te cedo los micrófonos para que nos puedas compartir tu presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a En silencio. Benjamín, se te ha cerrado el micrófono. Sí, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir y por sacar tiempo de su agenda para permitirles compartirles un poco de lo que es mi experiencia en estos temas de propiedad horizontal y brindarles tal vez algunos elementos que les puedan servir de guía dentro de lo que es la administración y la gestión dentro de cada una de las propiedades. Muchas gracias también a administradores empresariales por la oportunidad y por la recomendación de acudir a este foro y servir de tal vez un poco de eso, de brindarles un poco y compartirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia en este sentido. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. Muy bien. A ver. Como les comentamos hace un momento, vamos a conversarles sobre el régimen sancionatorio dentro de la propiedad horizontal. Cuando se me llama para conversarles sobre alguno de los temas que yo considerara importantes o relevantes dentro de lo que es la administración de la propiedad horizontal, se me ocurrió lo que es el régimen sancionatorio. Y se me ocurrió este tema porque en gran medida la gestión que está teniendo la Dirección de Propiedad Horizontal en lo que respecta a la supervisión y análisis de lo que son las actuaciones por parte de las juntas directivas y de las administraciones, nos lleva o nos aboca a analizar ciertos
elementos y ciertas actuaciones para determinar o establecer más que todo elementos de forma que consideramos son importantes dentro de lo que es precisamente este desarrollo y la aplicación de las normas. Por eso es que iniciamos con lo que son estos 5 elementos que consideramos importantes dentro de lo que es el macro del régimen sancionatorio dentro de la propiedad horizontal. La Constitución Política, obviamente, como un cuerpo máximo normativo, la Ley 31 de 2010, por obvias razones, el Decreto Ejecutivo 151, que va a agregar, incorporar un elemento que es de medular importancia y que en gran medida justifica esta conversación que estamos teniendo en esta tarde, el reglamento de copropiedad y el reglamento de uso. Ya. Con la reglamentación de la Ley 31, se establecen una serie de elementos interesantes, novedosos, dentro de lo que es la propiedad horizontal, y específicamente dentro del tema que nos ocupa está el artículo 57, que introduce conceptos que son como los que le comentaba hace un momento, justifican esta charla. El artículo establece, entre otras cosas, solamente transcribimos las partes que consideramos medulares dentro de la conversación que vamos a tener, que el reglamento de copropiedad o el reglamento de uso deberá establecer el procedimiento al que deberá ajustarse la junta directiva para la aplicación de la multa, mismo que deberá garantizar el derecho de defensa del propietario. Esta parte consideramos es lo medular de este conversatorio, porque este derecho de defensa forma parte integral de lo que es el debido proceso. Un elemento que, al menos judicialmente, es ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, por la doctrina, sin embargo que tal vez en el ámbito privado necesita un poco de desarrollo, no porque en estas jurisdicciones no se encuentre debidamente desarrollado, sino porque en algunas ocasiones, en la que es la parte privada, no se conoce el alcance y no se conocen los elementos constitutivos de él. Asimismo, establece el artículo 57 otros elementos importantes. La multa es aplicada por la junta directiva. Es un elemento que veremos igualmente más adelante en la presentación. Los administradores no multan. Los que multan son los miembros de la junta directiva. ¿Cómo se decide o cómo se aplica esa multa? A través de una resolución. Y esta resolución debe estar debidamente motivada. La motivación de los actos, igualmente, es un concepto que se encuentra ampliamente definido, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, motivo por el cual más adelante traeremos algunos conceptos, algunas definiciones, para delimitar un poco lo que es el alcance de este concepto. ¿Y dónde entra el administrador en todo este proceso, en todo este procedimiento, perdón? Al momento de la notificación. La multa, establece el artículo, será notificada por el administrador. Nuevamente, el administrador no sanciona, el administrador no multa. Hacemos mucho énfasis en esto porque no es poco común que las sanciones sean impuestas precisamente por el administrador y no por la junta directiva. Y el último párrafo del artículo. De conformidad a lo establecido en el numeral 7 del artículo 83, la Dirección de Propiedad Horizontal conocerá y resolverá las quejas en relación a las decisiones que en este sentido imponga la junta directiva. Esto quiere decir que ya hay un cuerpo, ya hay un organismo administrativo, al menos en primera instancia, que se va a encargar de analizar las actuaciones que pueda tener la junta directiva en lo que respecta a la aplicación o no de sanciones dentro de la propiedad horizontal. De aquí pasamos rápidamente a lo que es la Constitución. Como les comentaba hace un momento, toda la idea, todo el concepto de debido proceso se encuentra regulado ampliamente en nuestra normativa, a lo que debemos acudir en primer término, si hablamos de normativa, a la Constitución. Cuando hablamos de debido proceso, podemos acudir a lo que es el artículo 31 y 32 de la Constitución. El artículo 31, como aquí podemos ver, se establece que solo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración, y es
exactamente aplicable al caso imputado. ¿Cómo podemos traer esto a la propiedad horizontal? Para que un acto, para que un determinado hecho pueda ser sancionable, tiene que estar previamente a su comisión determinado o específicamente contemplado, sea en el reglamento de copropiedad o en el reglamento de uso. Si no está contemplado de esa manera, no se puede sancionar. Y el artículo 32, nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales. Aquí vamos a un tema de legitimidad. Como vimos hace un momento, nadie será juzgado sino por autoridad competente. El que multa, el que sanciona, el que juzga es la junta directiva, no es la administración. De aquí nosotros podemos entonces pasar a tratar de definir qué es lo que es el famoso debido proceso. Es un elemento en el que se habla mucho, se escucha en la televisión, se escucha en las películas. Sin embargo, a veces no estamos o no conceptualizamos en su totalidad la magnitud de lo que esto implica. El doctor Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte Suprema, en una de sus obras estableció: si se viola alguno de los derechos elementales de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas, y aquí empezamos con el enunciado de los elementos que se entienden por constitutivos del debido proceso, de las personas de defender efectivamente sus derechos, y empieza: por falta de debida notificación, por ausencia de bilateralidad, contradicción del derecho a aportar pruebas, la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación, falta de motivación. Y sigue él listando una serie de elementos que considera él integrales de lo que es el debido proceso, entre los cuales se encuentra precisamente, como vimos hace un momento, la motivación que es el elemento al que se refería el artículo 57 de la reglamentación. ¿Pero qué es la motivación? La motivación es básicamente reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Básicamente, la motivación dentro del contexto de la resolución que aplica la sanción es la justificación, es la razón por la cual se adopta tal decisión. ¿Y qué es lo importante en la motivación? ¿Qué es lo que la motivación permite o cuáles son sus funciones? Asegurar una seriedad en la formación de la voluntad sancionadora. Claro, porque en la medida que hay una correcta motivación, la sanción, la justificación se entenderá como válida. No habrá cabida a la arbitrariedad o a consideraciones subjetivas que se encuentren desapegadas a los hechos fácticos. O sea, no. ¿Qué busca la motivación? Garantizar al propietario que podrá impugnar posteriormente, con una posibilidad real de criticar las bases en las que se fundamenta la decisión. Claro, porque la decisión de sancionar, ese acto a través del cual se sanciona, debe venir precedido de una explicación lógico, jurídica, que culmine o decante en la decisión de sancionar. Y, por último, hacer posible el control interno, administrativo y jurisdiccional del acto. Decimos interno porque en la medida que se permita lo que son reconsideraciones, esto lo veremos un poco más adelante, ante las decisiones de sancionar, puede haber un control interno. La posibilidad del control administrativo viene de la mano de la Dirección de Propiedad Horizontal, por parte de aquel propietario que sienta que ese proceso sancionatorio le vulneró algún derecho, y ya lo que es el control jurisdiccional, que estará en manos de la Sala Tercera de la Corte, en la medida que la persona considere, aún habiendo agotado la fase administrativa que se surte en la Dirección de Propiedad Horizontal, considere que se le siguen conculcando derechos y que él tiene la razón y por ende accederá a una jurisdicción distinta en aras precisamente de garantizar el respeto de derechos que él considera que le asisten.
Eso podemos decir más o menos que constituye la motivación. El elemento de la ley y de la legitimidad es uno de los elementos importantes, básicos, dentro de lo que es la formación de los actos, entendiendo que errores o fallas en lo que respecta a la legitimidad puede traer como consecuencia vicios de nulidad absolutas dentro de lo que es el acto sancionatorio o de esa resolución sancionatoria. Por eso es que nosotros hemos hecho tanto énfasis en que el que sanciona es la junta directiva y no es la administración. Pero vayamos entonces a la ley para ver esta afirmación de dónde viene. Cuando vamos al artículo 62, en donde se establecen cuáles son las funciones de la junta directiva, en su artículo 10, perdón, en su numeral 10, se establece que la junta directiva deberá atender las quejas que le presente el administrador. El administrador, como vemos, le tiene que presentar la queja a la junta directiva en relación con las violaciones a las obligaciones de la ley o al reglamento interno, para que entonces la junta directiva tome las medidas que estime pertinentes para restituir el orden. Esta es la función de la junta directiva, no es función de la junta, no es función del administrador. Pero bueno, vayamos un poco más allá. Veamos hasta dónde llega o cuáles son las funciones de la administración y por tanto del administrador. Esto lo voy a pasar un poco rápido, no soy partidario de poner a veces tanto contenido en las filminas, pero me parece que esta parte es importante porque el artículo 72 contempla precisamente cuáles son las funciones de la administración. Y cuando nosotros vemos los 18 numerales que contiene este artículo, en ninguno de ellos se establece la posibilidad de sancionar. Es más, cuando nosotros vamos al artículo inmediatamente siguiente, al cual menciona o define las funciones de la administración, nos encontramos lo siguiente. La administración deberá velar por el fiel cumplimiento por parte de los propietarios de sus obligaciones con arreglo a esta ley, al reglamento y al reglamento de uso, por supuesto, e informar a la junta directiva sobre las violaciones contra estos. Por eso es que nosotros indicamos que la administración no sanciona. La función de la administración ante el apercibimiento, ante el conocimiento de una posible infracción, sea a la ley o al reglamento de copropiedad o al reglamento de uso, él deberá informar a la junta directiva sobre estas violaciones. ¿Para qué? Como vimos hace un momento, en atención entonces a esta posible infracción, la junta directiva tome los correctivos que ellos consideren pertinentes. Dicho esto, pasamos nuevamente al artículo en atención al cual, o al artículo con el que iniciamos toda la conversación, que es el artículo 57 de la reglamentación. Como vemos, este artículo incorpora elementos que no se encontraban presentes en la ley 31. Se establece taxativamente, a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación, que el reglamento de copropiedad o el reglamento de uso deberá establecer el procedimiento al que deberá ajustarse la junta directiva para la aplicación de la multa. Hasta este momento, los reglamentos de copropiedad no estaban en la obligación de contener este procedimiento. Los reglamentos de uso tampoco. Ciertamente, como el reglamento de uso establece lo que son conductas y lo que son las sanciones, algunos de ellos sí contenían un procedimiento, pero ese procedimiento derivaba de la consecuencia lógica de establecer una sanción. Pero vemos que ya el artículo 57 establece que se deberá, no es discrecional, se debe establecer, ya sea en el reglamento de copropiedad o en el reglamento de uso, un procedimiento. ¿Por qué? Porque la imposición de la multa debe venir precedida precisamente de la existencia de un debido proceso, de un proceso objetivo e impersonal que garantice
esta parte, el derecho de la defensa, al final del propietario. Como les comentaba hace un momento, y no es algo extraño, lo que ocurría ante la comisión de una conducta era que simplemente se le mandaba el correo al propietario y se le sancionaba. Esta partecita del derecho a la defensa en muchos casos era inexistente. De ahí que en este artículo ya se empiece a contemplar elementos tales, elementos contentivos del debido proceso y puntualmente el del derecho a la defensa. Se reitera la persona encargada de la sanción, que es la junta directiva. Y seguimos, como lo comentábamos hace un momento, como lo comentábamos al principio, elementos contentivos del debido proceso. La motivación. Ya vimos lo que es la motivación y como comentamos que este acto de sanción es notificado a través de el administrador, siendo esa su función, aparte de poner en conocimiento a la junta directiva dentro de lo que es este procedimiento sancionatorio. Bien. ¿Qué pasa con lo que es el proceso sancionatorio en sí? Hasta ahora hemos mencionado algunos elementos, algunos conceptos, pero no nos hemos referido al proceso sancionatorio en sí. Y esto es así debido a que ni la Ley 31 ni el Decreto 151 establece un proceso sancionatorio. Cuando nosotros nos vamos a la reglamentación y vemos el artículo al que acabamos de hacer referencia, solamente se establece que el procedimiento debe estar definido, sea en la ley, sea en el reglamento de copropiedad o en el reglamento de uso. Sin embargo, el mismo cuerpo, ninguno de estos cuerpos normativos establece un procedimiento en sí. En ese sentido, se hace necesario contar con algún formato, alguna regla, algún elemento que de alguna manera nos pueda decir, esta es nuestra base y de aquí en adelante nosotros podemos ir adecuando dependiendo de cada propiedad horizontal y cada una de las necesidades muy particulares que se pueda tener. Y este es parte del aporte que quisiéramos hacer con esta presentación. Esto constituye solamente ideas genéricas, no tiene por qué adoptarse de manera taxativa, pero la idea es esa, brindar como una idea de lo que podría ser ese procedimiento dirigido a acreditar o no la comisión de una falta. Empezamos con el numeral 1. Como vimos hace un momento, el administrador informa a la junta directiva sobre la posible infracción de una norma, ¿verdad? Eso está en el artículo 53, lo vimos hace un momento. Así es como puede iniciar lo que es este procedimiento sancionatorio dentro de la propiedad horizontal. En atención a esa información o a esa notificación o a esa queja, que es como la ley se refiere a esta acción por parte del administrador, la junta directiva se debe reunir en atención a lo establecido en el artículo 62, numeral 10, y debe determinar una u otra cosa, siendo estas que haya mérito para abrir un proceso sancionatorio o que por el contrario se desestimen todas las quejas presentadas por el administrador. En caso de que no exista mérito para sancionar las personas o los inquilinos, que también podría ser en razón de la queja que presente la administración a la junta directiva, lo correcto sería que se emita una resolución dejando o desestimando la queja presentada y entonces ahí termina ese proceso sancionatorio. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que exista mérito para llamar a estas personas a un proceso encaminado a determinar si efectivamente se cumplió o no se cumplió, o si se cometió o no se cometió la falta. En ese caso, la junta directiva, como vemos, como se decanta, como se concluye en relación a los artículos que hemos visto previamente, debe emitir una resolución. Y esa resolución
debe hacer alusión a elementos básicos, muy sencillos. No, en esta etapa no hay que ahondar tanto en elementos de fondo, pero se tiene que hacer alusión a situaciones tal vez lo suficientemente importantes como para que pueda existir una efectiva defensa por parte de la persona contra la cual se pretenda aplicar la sanción. Elementos básicos. La ocurrencia del hecho tiene que estar acreditada, obviamente, la ocurrencia del hecho. Deben haber unos elementos mínimos de vinculación entre el hecho y la persona a la que se pretende sancionar. Y por último, que esa conducta se encuentre previamente definida, sea en el reglamento de copropiedad o en el reglamento de uso, como una conducta sancionable. Si eso no es sancionable, evidentemente no podemos sancionar al propietario que incurra en ese hecho. Bien, vamos a suponer que se emita la resolución, se contemplen estos elementos mínimos a los que hicimos alusión previamente, viene lo que es la parte de la legítima defensa de la persona, específicamente a lo que se refería el artículo de la reglamentación. Entonces esta resolución se le debe notificar a la persona y se debe establecer un término dentro del cual la persona, el propietario, pueda presentar su contestación, su oposición, su respuesta, como se le quiera llamar, para no entrar en términos judiciales ni administrativos, para no darle esa connotación a lo que es este procedimiento, pero sí un término para que las personas puedan de alguna manera ejercer su defensa en relación a los actos o a las faltas que se le pretenden imputar. Aquí hay que hacer una parte importante, hay que hacer un paréntesis, y es que, como también vimos hace un momento, el derecho a la defensa viene acompañado del derecho o la posibilidad de aportar pruebas. En ese sentido, habría que definir, o cada propiedad horizontal tendrá que definir, si las pruebas que puede llegar a aportar una persona las tendría que presentar necesariamente al momento de presentar su contestación, o si posteriormente se podría abrir un periodo para lo que sería prácticas de pruebas. ¿Y por qué les hablo de las prácticas de pruebas? Porque puede ser que dependiendo del tipo de falta que se le esté imputando a la persona, haya la necesidad de traer peritos que de alguna manera puedan acreditar o no la comisión del hecho que se pretende sancionar. En ese sentido, cada propiedad horizontal debería establecer un mecanismo, un formato, sus puntos para poder manejar este tema. Esto, como vemos, no lo define ni la ley ni la reglamentación, le pasa esa facultad a las propiedades horizontales para que entonces, en atención a lo que ellos determinen, se pueda surtir lo que es el derecho a la defensa. Pero habría que determinarlo, como les comento, y así garantizar, eso sí, lo que es el derecho a la defensa, que viene de la mano del derecho a aportar pruebas. Agotado el punto anterior, se podría establecerse una fase de alegatos. ¿Por qué fase de alegatos? Porque puede ser que en razón de esa práctica de pruebas surja algún elemento que se pueda explotar de manera posterior. O podría pasarse directamente a la fase de decisión. Eso depende, bueno, obviamente de cada caso, ¿no? Y de las particularidades de cada proceso que se vaya a surtir. Esta decisión, como lo comentamos hace un momento y lo contempla el artículo de la reglamentación, debe cumplir con el requisito de la motivación. Y la motivación, como lo comentamos, es un elemento importante, porque la falta de motivación podría constituirse en un elemento para que se cuestione la validez o no, la legitimidad o no de esa decisión que vaya a adoptar la Junta Directiva y que pueda culminar con una sanción.
Establecemos que la decisión debe contemplar un recurso de reconsideración. Esta es una consideración muy propia, esto tampoco está contemplado ni en la ley ni en la reglamentación. Lo cierto es que el principio de doble instancia es universalmente reconocido en lo que son procesos, sea administrativos o judiciales, salvo muy contadas excepciones. ¿Por qué? Porque a través de la doble instancia o de las reconsideraciones, en este caso, toda vez que no hay un superior jerárquico de la junta directiva, y resultaría evidentemente resultaría no funcional someter este tipo de cuestiones a las asambleas de propietarios, permitirían a las juntas directivas, ante el descubrimiento o los hallazgos de elementos que tal vez no se tomaron en consideración al momento de la emisión del acto original, retrotraerse, revocar sus actuaciones y, en atención a ello, enmendar la decisión. Por eso es que es importante, a mi concepto, establecer lo que es un recurso de reconsideración dentro de este proceso sancionatorio. Es importante que se tenga en cuenta que todo lo que se haga en este sentido puede ser analizable por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, motivo por el cual consideramos importante que no solamente se le dé importancia al fondo, a la comisión o no del hecho, sino que la forma podría determinar o puede traer como consecuencia que, aun siendo justa la aplicación de la norma, por cuestiones de forma, la misma se tenga que revocar o dejar sin efecto. Ya para concluir y pasar a la parte de preguntas, ni la ley ni la reglamentación contempla un procedimiento para la aplicación de multas. Como lo vimos, la ley nos remite a lo que es el reglamento de copropiedad y al reglamento de uso, estableciéndose que en ellos se deberá establecer un procedimiento. Sin embargo, no nos da un procedimiento tipo, no nos da un modelo o una norma base a la cual podamos acudir. Es por esta razón que cada PH debe establecer su propio procedimiento, un procedimiento claro y objetivo que garantice el debido proceso, no solamente el derecho a la defensa, sino el debido proceso de manera integral. Que existan garantías, sí, para defenderse, pero como también lo dice el artículo, que exista motivación, como lo dice el extracto que comentamos hace un momento del magistrado Arturo Hoyos, que exista la posibilidad de bilateralidad, que exista la posibilidad de contradictorio, que las notificaciones se realicen de manera correcta. Estos elementos constituyen garantías que al final van a traer como consecuencia que la sanción, independientemente de que se adecue o no a lo que es la conducta, al menos procesalmente, puedan ser sustentables. Y tener presente que estos actos pueden cuestionarse administrativamente ante el Ministerio de Vivienda y que, como les comentaba, errores en cuanto a la forma pueden traer como consecuencia la cesación de cualquier medida que se haya adoptado. Estas son solamente, tomando en consideración el tiempo, algunas ideas en cuanto a lo que es el proceso al proceso sancionatorio y al procedimiento que se debe surtir. Dejándoles, esperando que estos cauce, esto promueva muchas inquietudes y que estas inquietudes deriven precisamente en la revisión de lo que son los cuerpos normativos internos, entendiendo por ello los reglamentos de copropiedad y los reglamentos de uso, precisamente tendientes a establecer o verificar si se cuenta con un procedimiento que pueda de manera clara y objetiva, garantizando debido proceso y posibilidad de defensa, culminar con la aplicación efectiva de una sanción.
Esta sería la presentación. Quedo a disposición de los presentes para absolver cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Benjamín. Excelente la presentación. Sé que todos nos hemos quedado durante estos 37 minutos pegados en la pantalla viendo tu presentación. Realmente te agradecemos a ti, así como a nuestra colega y asociada Yandara Johnson y a la compañía Administradores Empresariales a la que tú en este momento estás representando. De hecho, queremos hacer público para todos que Administradores Empresariales va a estar y va a tener un stand virtual el día de, se va a desarrollar el primer congreso virtual en donde todos van a poder ingresar, aquellos propietarios, quienes estén interesados en conocer a la compañía de Administradores Empresariales, van a poder ingresar y poder hablar con una persona en tiempo real a través de WhatsApp, ya que la plataforma que vamos a utilizar les va a permitir tener una comunicación en tiempo real.